Hace apenas unas semanas, el orgullo del cinturón agrícola de los Estados Unidos recibió un impacto inesperado. Embarcaciones que transportaban millones de toneladas de maíz provenientes de los Estados Unidos fueron rechazadas en puertos clave, no por su calidad visible o por una disminución en la demanda, sino por un motivo mucho más perjudicial para la reputación del país: el incumplimiento de las nuevas y estrictas regulaciones internacionales de trazabilidad, certificación ambiental y de origen no transgénico. El revés definitivo vino del sur, de México. No solo cancelaron grandes pedidos, sino que, en una acción simbólica y rotunda, decidieron destruir físicamente el maíz importado que no cumplía con su recién impuesta prohibición de granos genéticamente modificados para consumo humano. Y mientras la frustración se esparcía entre los agricultores y cooperativas de Iowa, Nebraska e Illinois, un vecino discreto aprovechaba cada circunstancia. Canadá, con su avanzado programa de certificación llamado Prairie Retrace, comenzó a ganar rápidamente los mercados que antes eran casi exclusivos de los Estados Unidos. Esto no es un simple reajuste de precios o un obstáculo en el comercio agrícola, es una reorganización profunda del mapa mundial del maíz, donde las etiquetas de limpio, verde y trazable tienen un peso mayor que cualquier tonelada adicional de producción. El precio promedio del maíz en el Medio Oeste cayó a niveles no vistos desde 2016, rondando los $3.45 por bushel, una cantidad insuficiente para cubrir los costos de producción que, entre fertilizantes, semillas y transporte, se dispararon aún más este otoño. Mientras tanto, el maíz canadiense certificado se comercializaba a $4,20, y los compradores en Japón, Corea del Sur y la Unión Europea estaban dispuestos a pagar hasta un 20% más por el valor añadido de cumplir con los estándares ambientales y no transgénicos. Los acuerdos multimillonarios que anteriormente aseguraban la estabilidad de pueblos enteros en Indiana o Illinois se desintegraron en cuestión de semanas, y con ello se perdieron empleos, ingresos fiscales y la esperanza de mantener vivas economías rurales ya de por sí frágiles. Todo esto comenzó con indicios sutiles en Ottawa, mientras Washington se enfrascaba en debates políticos internos y aumentaba las tarifas de inspección. Canadá, de manera silenciosa, cerraba acuerdos bilaterales con países de Asia y Europa, ofreciendo no solo grano, sino también seguridad regulatoria. Su plataforma basada en blockchain, Prairie Retrace, documenta cada grano desde su siembra hasta el puerto, incluyendo certificaciones de ser no transgénico, datos sobre emisiones de carbono y un registro completo de su cadena de custodia. En un mundo donde las regulaciones de importación cambian rápidamente y la presión climática es implacable, esta transparencia se ha convertido en un activo inestimable. En contraste, el sistema estadounidense sigue siendo fragmentado, con inspecciones descentralizadas, tecnología desactualizada y registros de pesticidas inconsistentes. Los importadores internacionales, bajo la estricta vigilancia de sus propios gobiernos, simplemente no pueden correr el riesgo de recibir cargamentos que puedan ser retenidos, sancionados o destruidos. Como resultado, en tan solo unos meses, Japón y Corea del Sur reorientaron un gran volumen de sus compras hacia Canadá, seguidos por Taiwán y varias naciones europeas. El maíz estadounidense, que por décadas fue sinónimo de suministro confiable y a gran escala, ahora se percibe como un potencial riesgo de multas y retrasos aduaneros. Al mismo tiempo, las tarifas de inspección y certificación en los Estados Unidos subieron casi un 40% en 2025, y los costos de transporte a través del Golfo de México aumentaron un 25% debido a la dependencia de barcos fabricados en China, sumando cerca de $900 millones anuales en gastos adicionales para los exportadores. Esta combinación de costos crecientes, regulaciones más rigurosas y la falta de adaptación tecnológica está llevando al gigante agrícola estadounidense a una crisis que ya no es temporal, sino estructural. Y la incómoda pregunta que se cierne sobre el aire es: ¿se trata de un simple vaivén del mercado o estamos presenciando el inicio del fin de la hegemonía de Estados Unidos en el comercio mundial de maíz? En los campos del Medio Oeste, la frustración se ha transformado en una desesperación palpable. Las cosechadoras, que solían trabajar sin descanso durante las temporadas de abundancia, ahora se encuentran inmóviles y cubiertas de polvo en las entradas de granjas que hasta hace poco eran un símbolo de prosperidad. Los agricultores hablan de pilas de grano que no encuentran comprador, de silos repletos con más de 2.500 millones de bushels almacenados, la cifra más alta en 6 años, y de facturas de almacenamiento que se incrementan mientras el calor amenaza con dañar la calidad del maíz. En Nebraska, varias cooperativas han suspendido completamente la compra de maíz debido a la saturación, dejando a los productores en una situación complicada con un producto que no pueden mover. Las plantas de producción de etanol, que tradicionalmente servían como un escape para el excedente de maíz, también están colapsando. El cierre parcial de instalaciones como la de Valero en Columbus, que redujo los turnos nocturnos en un 60%, ha dejado a más de un centenar de trabajadores en la incertidumbre económica.
Pero mientras en los Estados Unidos la cadena de suministro se ahoga en sus propios embotellamientos, en Canadá la situación es radicalmente diferente. En Manitoba y Saskatchewan, el precio se mantiene por encima de los $4 el bushel, gracias a las primas por tener una baja huella de carbono y por la certificación no transgénica. Los compradores internacionales están más que contentos de pagar un sobreprecio del 20% para asegurarse de que se cumplen los requisitos ambientales y de trazabilidad. Esta diferencia no es una casualidad, sino el resultado de una estrategia meticulosa. El Acuerdo de Equivalencia de Productos Orgánicos entre Canadá y Corea del Sur, firmado en marzo de 2025, abrió la puerta para que el grano orgánico canadiense entrara sin problemas en uno de los mercados más exigentes de Asia. Solo 3 semanas después, una cooperativa de Ontario aseguró un acuerdo por 5 años con un destacado procesador surcoreano, incluyendo auditorías ambientales anuales y cláusulas de renovación automática. Ningún acuerdo equivalente existe para el maíz de los Estados Unidos, y la ventaja de Canadá se multiplica con el uso de puertos alternativos en el Pacífico y el Atlántico, evitando así las rutas congestionadas y los costos adicionales que están ahogando a los exportadores estadounidenses. Mientras Ottawa solidifica acuerdos con Japón, Países Bajos y Taiwán, Washington enfrenta un sistema de inspección inconsistente, tarifas de transporte fluvial infladas debido al bajo nivel del río Mississippi y una política agrícola que parece más enfocada en declaraciones que en soluciones reales. El problema no es solo del mercado, sino de percepción. Para los compradores internacionales, el maíz estadounidense ya no es un símbolo de confianza, sino una apuesta riesgosa que puede resultar en multas, demoras y un daño a la reputación. El mercado global se está reestructurando bajo nuevas reglas donde no es suficiente producir más barato o en mayor cantidad. Ahora, la trazabilidad, las credenciales ambientales y la agilidad en las aduanas son los nuevos estándares de competitividad. Y aquí, Canadá ha demostrado que no solo entiende el cambio, sino que está listo para liderarlo. Cada contrato que pierden los Estados Unidos es una oportunidad que Ottawa y sus productores aprovechan con precisión quirúrgica. En la práctica, esto significa que, incluso en mercados donde el maíz estadounidense podría competir por precio, no puede hacerlo por la falta de documentación unificada y de certificaciones compatibles con los nuevos marcos regulatorios. Y esa brecha, en lugar de cerrarse, parece ampliarse con cada temporada. En medio de este panorama, los agricultores estadounidenses se enfrentan a una dura verdad. Los conflictos comerciales de Washington y su lenta adaptación tecnológica están costando miles de millones y están destruyendo décadas de ventaja en el comercio agrícola global. Y la pregunta que surge de forma amarga y urgente es si todavía hay tiempo para recuperar a esta gran cantidad de clientes, o si el tren del maíz ya ha partido hacia el norte sin intención de regresar. En Washington, el silencio sobre esta crisis agrícola se está rompiendo, no por iniciativa propia, sino porque la presión política y mediática se está volviendo imposible de ignorar. En los pasillos del Capitolio, los representantes de estados agrícolas como Iowa, Nebraska e Illinois advierten que la caída de las exportaciones de maíz no es solo un problema rural, sino una amenaza directa a la economía nacional. La Casa Blanca, que en 2025 aprobó incrementos en las tarifas de inspección y certificación, decisiones que encarecieron hasta en un 40% el costo de las pruebas de exportación, ahora enfrenta críticas de su propio partido por haber empeorado la pérdida de competitividad internacional. Cada día que pasa, los compradores globales encuentran en Canadá una alternativa más segura y rentable, y ese cambio ya no se limita al maíz, abre la puerta a que otros cultivos y sectores agrícolas sigan el mismo camino. Mientras tanto, el gobierno canadiense capitaliza el momento. El sistema Prairie Retrace no es solo una herramienta de trazabilidad, es un arma geoeconómica que le permite a Ottawa vender un paquete completo, grano certificado, emisiones de carbono calculadas y documentadas y el cumplimiento automático de las regulaciones europeas y asiáticas. Esto ha reducido los tiempos de despacho aduanero hasta en 20 días en comparación con el maíz estadounidense, un margen que, para los grandes compradores, representa ahorros de millones y la seguridad de no enfrentar bloqueos regulatorios. En el tablero geopolítico, esto modifica el equilibrio. Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, que antes dependían de los Estados Unidos para asegurar su suministro, ahora fortalecen sus lazos comerciales con Canadá, un socio que no condiciona los acuerdos a políticas arancelarias volátiles ni a conflictos diplomáticos con terceros países. Lo que comenzó como un asunto técnico de certificaciones, se está convirtiendo en un realineamiento estratégico de alianzas económicas. Y para la Casa Blanca, la amenaza no es solo perder contratos, sino ceder influencia global en un sector donde los Estados Unidos históricamente dictaban las reglas. La percepción internacional de que el maíz estadounidense es arriesgado debido a su alto porcentaje de cultivos transgénicos, más del 92% del total, y a la falta de un marco unificado de trazabilidad se convierte en un argumento que los rivales comerciales no dudan en utilizar.
Los grandes importadores no quieren arriesgarse a recibir multas en sus países por no cumplir con las normativas de importación, y esa es precisamente la ventaja que Canadá ofrece con su certificación centralizada y el cumplimiento exhaustivo de los requisitos ambientales. Mientras tanto, en el corazón agrícola de los Estados Unidos, el daño ya es visible. Los pueblos que dependían casi por completo de la exportación de maíz ven cómo los negocios cierran, el valor de las propiedades cae y el desempleo aumenta. La falta de flujo de efectivo está obligando a muchos productores a endeudarse en condiciones desfavorables, y algunos hablan abiertamente de dejar de cultivar maíz para buscar alternativas menos expuestas a los vaivenes del comercio internacional. Este abandono agrícola amenaza con dejar un vacío productivo que otros países, como Brasil, Argentina e incluso Ucrania, podrían aprovechar para consolidar su cuota en el mercado global. En este contexto, Canadá no actúa solo. Sus acuerdos bilaterales, como el firmado con Corea del Sur para grano orgánico, están siendo respaldados por políticas fiscales y logísticas que facilitan el acceso a nuevos mercados sin depender de las rutas de los Estados Unidos. La diversificación de sus puntos de exportación, usando puertos en la costa del Pacífico y del Atlántico, le permite sortear los cuellos de botella que hoy paralizan a los Estados Unidos, como el bajo nivel del río Mississippi o la volatilidad de las tarifas ferroviarias. El resultado es un escenario que habría sido impensable hace apenas una década. Los Estados Unidos, líder indiscutible del maíz por más de 50 años, ven cómo su corona se desliza lentamente hacia su vecino del norte. Y la pregunta incómoda que resuena no es si se trata de una crisis pasajera, sino si estamos ante un cambio permanente en el mapa del poder agrícola mundial, uno que Washington, por sus propias decisiones y omisiones, parece estar facilitando. Mientras Canadá consolida su posición y los Estados Unidos ven cómo sus exportaciones se desploman, el problema deja de ser un asunto técnico para convertirse en una crisis de identidad nacional. Por décadas, el maíz estadounidense fue más que un producto, era un símbolo de fuerza agrícola, de dominio logístico y de influencia diplomática. Ahora, ese símbolo se está agrietando ante los ojos del mundo. Los compradores internacionales, que antes estaban dispuestos a aceptar demoras o pagar más por el maíz estadounidense, hoy lo reemplazan sin dudarlo por grano canadiense, incluso cuando este es más costoso. La razón es simple, lo que se compra no es solo maíz, es seguridad regulatoria, agilidad en las aduanas y la certeza de que no habrá problemas con los estándares de emisiones o las certificaciones no transgénicas. La realidad golpea con dureza en las carreteras rurales. Los camiones cargados que antes se dirigían directamente a los puertos, ahora hacen fila frente a silos ya saturados, esperando un espacio que tal vez nunca encuentren. Las cooperativas han dejado de ofrecer contratos a futuro, y en muchos condados, las transacciones de maíz se han limitado a ventas de emergencia a precios de remate. Mientras tanto, las primas pagadas por el maíz Prairie retrace en Manitoba y Saskatchewan siguen atrayendo a más compradores internacionales que ven en Canadá no solo a un proveedor, sino un socio estratégico para cumplir con los objetivos ambientales y de seguridad alimentaria a largo plazo. Y aquí surge el contraste más doloroso para los agricultores estadounidenses. Mientras ellos luchan contra tarifas de inspección más altas, transporte más costoso y un sistema de trazabilidad desactualizado, sus vecinos del norte gozan de acuerdos bilaterales, sistemas unificados y una moneda débil que aumenta su competitividad en el mercado global. En el ámbito político, la presión sobre la Casa Blanca se intensifica. Los grupos agrícolas, los legisladores y las asociaciones comerciales exigen una reforma urgente que modernice la infraestructura logística y digital del comercio de granos. Pero la respuesta del gobierno hasta ahora ha sido fragmentada. Pequeños programas de apoyo financiero que apenas cubren una fracción de las pérdidas y promesas de negociación comercial que se topan con un muro de desconfianza internacional. Y mientras se debate en Washington, Ottawa ya planea el siguiente paso: expandir el modelo Prairie retrace a otros cultivos, como el trigo y la soja, lo que podría replicar el éxito logrado con el maíz y profundizar aún más la dependencia global de las cadenas de suministro canadienses. En este tablero de ajedrez económico, cada movimiento lento o erróneo por parte de los Estados Unidos es aprovechado por Canadá para consolidar su ventaja. Los analistas sugieren que podría haber un efecto dominó que afectaría no solo al sector agrícola, sino también a la influencia geopolítica de los Estados Unidos, debilitando su capacidad de negociación en los acuerdos comerciales multilaterales. Y para los agricultores del Medio Oeste, el tiempo se agota. Cada contrato perdido, cada cliente que se acostumbra al maíz canadiense, es un paso más hacia una pérdida irreversible de mercado. El panorama es desalentador, pero no es definitivo. Aún existe la posibilidad de que los Estados Unidos inviertan en un sistema de certificación unificado, en acuerdos bilaterales estratégicos y en una infraestructura que recupere la velocidad y la fiabilidad de antaño. Sin embargo, el reloj sigue avanzando y el mundo no espera. Si en los próximos meses no hay un cambio radical,
Lo que hoy vemos como una crisis temporal podría transformarse en un cambio estructural que reescriba las reglas del comercio agrícola global para las próximas décadas. Y aquí la pregunta queda sobre la mesa para todos los que están viendo este vídeo. ¿Estamos presenciando una simple batalla perdida en el comercio del maíz o es este el inicio del fin de la supremacía agrícola de los Estados Unidos?